Hoy les voy a subir un video relacionado con el ámbito empresarial, un ramo que se llama contabilidad de costos, muy enseñado en carreras tales como contabilidad, contabilidad pública o abiertamente auditoría, administración de empresas, entre otras. Así que empezamos. Concretamente en este video vamos a ver una breve definición de lo que es la contabilidad de costos o en qué consiste la contabilidad de costos. A continuación, vamos a ver cómo funcionan los costos fijos y los costos variables. Definiciones de contabilidad de costos hay muchas. Según los autores Baker y Jacobsen, la contabilidad de costos se ocupa de la clasificación, acumulación y asignación de costos. Muchos autores ofrecen otro tipo de definiciones. Sin embargo, todas esas definiciones que ofrecen los autores se enfocan principalmente en lo que es el registro de costos, lo que es valorización de inventarios, lo que es el registro y control de costos, de gastos y de las pérdidas. Otra definición que ofrece Baker y Jacobsen en otro de sus párrafos es que se ocupa directamente del control de los inventarios, activos de planta y fondos gastados en actividades funcionales. La mayoría de los profesores del ámbito de los costos enfocamos este ramo principalmente en empresas productoras, manufactureras o fábricas, como le quieran llamar. Porque, por ejemplo, las empresas comerciales compran para revender. Dicho de otra forma, voy a comprar una mercadería a alguien y yo la vendo, pero a un precio más caro que el que lo compré. Y de esa forma obtengo una utilidad. Eso hace las empresas comerciales. En cambio, las fábricas, ¿qué es lo que hacen? Convierten una materia prima en un producto terminado. Por lo tanto, son las mismas empresas las que fabrican sus propios productos, partiendo, por supuesto, por la compra de lo que es su materia prima. Ahora, los costos no solamente se enfocan en las fábricas, también se enfocan en empresas de servicio, en donde se podrían requerir o no insumos, pero principalmente se enfoca en el ámbito de las fábricas. Vamos a ver un ejemplo. La empresa Telas del Volcán presenta la siguiente información acerca de su producción de la semana. Tenemos metros de tela, 50.000 pesos. Pero además hay que pagarle a alguien para que haga el trabajo. Y para eso necesitamos remuneraciones de los trabajadores encargados de lo que es el ámbito productivo. Y aquí tenemos en este ejemplo la remuneración de los operarios, 60.000 pesos. Por otro lado, también hay otros gastos de fábrica. Por ejemplo, el operario necesitaría electricidad para manejar esa máquina, o podría necesitar combustible, o bien podría necesitar agua, o bien podría necesitar algunos insumos pequeños. Todos esos son necesarios, dado que su ausencia no me permiten fabricar. Yo no puedo fabricar sin electricidad si la máquina que uso usa electricidad. Por lo tanto, dentro de los otros gastos de fábrica, vamos a ejemplificar con 110.750. Si sumamos todo eso, nos va a dar un total de 220.750. Volvamos entonces a la definición. Baker y Jacobsen en su libro, ¿qué dicen? La contabilidad de costos se ocupa de la clasificación, acumulación y asignación de costos. Por lo tanto, a los metros de tela le llamamos materia prima directa
o abiertamente materia prima. A la remuneración de los operarios le llamamos mano de obra directa. Y a los otros gastos de fábrica le llamamos costos indirectos de fabricación. Por lo tanto, la valorización de inventario sería entonces el valor total. El costo por producir en este caso fue de 220.750. Por lo tanto, si yo quiero vender este producto que fabriqué, tengo que venderlo a un valor más caro en su totalidad, a 220.750. Entonces, volviendo a la definición de Baker y Jacobsen, aquí estamos hablando de una clasificación, que estamos hablando en este caso de los elementos del costo, aunque esta no es la única clasificación de costos que existe. Por otro lado, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la acumulación. Acumulamos lo que es el valor de la materia prima, de la mano de obra y de los costos indirectos de fabricación. Vamos a ver el ámbito en estos momentos de los costos fijos y los costos variables, que es uno de los primeros temas que tenemos que tener claro. Vamos a suponer en esta tabla que se presenta en pantalla que tenemos costos fijos por 300.000 pesos. Por lo tanto, si tengo 0 artículos, voy a tener que gastar 300.000 pesos. Si fabrico 1000, también voy a tener que gastar 300.000 pesos. Si fabrico 2000, también voy a tener que gastar 300.000 pesos. No importa cuánto fabrique yo, el costo va a ser el mismo. ¿Algún ejemplo concreto? Claro, un ejemplo muy conocido es el arriendo de lo que es la fábrica, o el arriendo del local donde vamos a manufacturar o vamos a fabricar. Vamos por los supuestos de los costos variables. Como no produje ninguna unidad, hay 0 costos variables. Y mientras más fabrico, más altos van siendo los costos variables. Bien. ¿Cómo nosotros obtenemos entonces el costo total? Simplemente sumamos costos fijos más costos variables. O sea, el costo total por producir 0 unidades sería de 300.000 más 0, o sea, 300.000. El costo total por producir 1000 unidades serían 300.000 más 200.000, costos fijos más costos variables, o sea, 500.000. El costo por producir 2000 unidades serían 300.000 más 400.000, costos fijos más costos variables, que en este caso serían 700.000. El costo por producir 3000 unidades serían 300.000 más 600.000, costos fijos más costos variables, que en este caso darían 900.000. Esto lo podemos generalizar con un gráfico. En donde el eje vertical sería el costo total y el eje horizontal sería la cantidad producida. Y acá vamos a registrar los mismos números que aparecen en la tabla: 300.000, 500.000, 700.000 y 900.000. Y en la línea horizontal vamos a colocar la cantidad producida: 0, 1000, 2000 y 3000. Como ustedes recordarán, 300.000 es el costo fijo. Por lo tanto, por producir 1000 unidades, partimos por los costos fijos de 300.000. ¿Por qué? Porque de los costos fijos no nos vamos a liberar. Pero además, tenemos los costos variables.
y el costo fijo más el costo variable nos dio 500.000. En el caso de los 2.000 artículos, no nos vamos a liberar del costo fijo. Pero si nosotros incluimos el costo variable, entonces tenemos 700.000. Costo fijo más costos variables. Por los 3.000 unidades, no nos vamos a liberar del costo fijo. Y si le agregamos el costo variable, nos dio, en este caso, 900.000. La curva de costos, en este sentido, se comporta por lo que es la constante del costo fijo, 300.000. Y gracias al costo variable es como todo esto va a ir aumentando. Analicemos esto ahora, pero desde el punto de vista unitario. Bien, para nosotros obtener el costo unitario, basta con que nosotros dividamos el costo en las unidades producidas. Ahora, en este caso, 300.000 dividido en 0, matemáticamente hablando, es un error. Ningún número puede ser dividido por 0. Y esa es la razón por la cual aparecen automáticamente acá estos guiones. Si nosotros partimos por lo que son los 1.000 unidades, en el costo fijo unitario dividimos 300.000 en 1.000, lo que nos da como resultado 300. En el caso de las 2.000 unidades, 300.000 dividido en 2.000, que en este caso nos estaría dando un valor de 150. En el caso de las 3.000 unidades, tenemos 300.000 dividido en 3.000, que en este caso nos está dando 100. Ahí entonces estamos hablando del efecto del costo fijo. Desde el punto de vista unitario, el costo fijo, si ustedes se dan cuenta, está disminuyendo. En términos totales, en ámbitos totales, es donde el costo permanece fijo. Pero desde el punto de vista unitario, fíjense que mientras más fabrico, menos es el costo unitario. Veamos el caso del costo variable. Simplemente hay que dividir el costo en las unidades, o sea, 200.000 dividido en 1.000, que estamos hablando entonces de 200. 400.000 dividido en 2.000, que me vuelve a dar 200. 600.000 dividido en 3.000, que me vuelve a dar 200. ¿Qué observan aquí? Desde el punto de vista unitario, ¿el costo variable es tan variable? No, ¿cierto? De hecho, desde el punto de vista unitario, el costo fijo pasa a ser variable y el costo variable pasa a ser fijo, pero desde el punto de vista unitario. Si nosotros en estos momentos sumamos el costo fijo unitario y el costo variable unitario, nos va a dar el costo total unitario, en el primer caso, de 500 pesos. En el segundo caso, 150 más 200, o sea, 350. Y 100 más 200. En este caso, serían de 300. O sea, por el efecto que tiene el costo fijo, mi costo por unidad va siendo cada vez menor. Dicho de otra forma, si yo quisiera vender estos artículos que fabriqué, si yo fabrico 3.000, tengo la posibilidad de vender el artículo mucho más barato, porque mi costo es más barato y yo voy a ganar dinero igual. Ese es el secreto, de hecho, que tienen muchas grandes empresas,
que fabrican grandes cantidades de productos, porque el costo fijo, desde el punto de vista unitario, pasa a ser variable. Mientras más fabrico, menor es mi costo fijo unitario. Y eso hace que mi costo unitario total sea cada vez menor, lo que me da la oportunidad ya sea de obtener más utilidades si mantengo el precio, o bien bajar el precio y aún así obtengo utilidades. Si yo, por ejemplo, quisiera vender estos artículos a 500 pesos, si fabrico 1000, no voy a ganar nada. Porque 500 menos 500 es 0. Si fabrico 2000, me voy a ganar 150 pesos por artículo, porque 500 menos 350 son 150. Y si fabrico 3000, voy a ganar 200 por artículo, porque 500 menos 300 son 200. Y eso hasta que me permita la capacidad máxima productora de mi planta. Por lo tanto, si yo estoy gastando un costo fijo de 300.000, me conviene fabricar lo más posible, porque si no lo hago, a lo mejor no de forma literal, pero sí me estoy perdiendo oportunidades de generar plata, y más encima estoy perdiendo plata yo. ¿Por qué estoy perdiendo plata? Porque resulta que para poder yo ganar va a ser necesario que lo venda más caro. Y ahí es donde ya tenemos que ver si ese precio que yo pongo concuerda o no con el precio de mercado. Eso se ve en los ramos de economía. Bueno, además del costo fijo y del costo variable, también podemos obtener este mismo resultado dividiendo el costo total en las unidades. En este caso, 500.000 dividido en 1000, que nos va a dar 500. 700.000 dividido en 2000, que nos va a dar 350. Y 900.000 dividido en 3000, que nos va a dar 300. Ahora vamos a ver este mismo ejemplo, pero desde el punto de vista del gráfico. Por fabricar 1000 unidades, nos va a salir un costo unitario de 500 pesos. Por fabricar 2000 unidades, nos va a dar un costo unitario de 350. Por fabricar 3000 unidades, nos va a dar un costo unitario de 300. Por lo tanto, la curva se comporta más o menos de esta manera. Bueno, ¿y qué pasa con esos 200 pesos que están ahí? A ver, recordemos. El costo variable desde el punto de vista unitario pasa a ser fijo. Dicho de otra forma, nunca, desde el punto de vista matemático, el costo total va a ser menor que el costo variable. Esto desde el punto de vista unitario. Reitero, nunca el costo unitario total va a ser menor que el costo variable unitario. Fíjense que aquí hay una línea que se va trazando. Y esta curva nunca va a tocar esta línea, al menos no desde el punto de vista matemático. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó y les quedó claro, háganle like y suscríbanse.